4:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, a nuestro programa de hoy viernes. Les vamos a acompañar desde ahora, son las 4:30 en punto, hasta las 6 de la tarde. Hoy, 30 de octubre, estamos aún más cerca de la festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, y es una jornada que vamos a dedicar de nuevo a hablar de la muerte. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología. Vamos a conocer cómo nos enfrentamos a la muerte y cómo atravesamos por un proceso de duelo, particularmente en este momento de pandemia en el que hemos vivido circunstancias inéditas en este sentido. Personas que han muerto solas en el hospital, gente que no ha podido despedirse de sus familiares y que por lo tanto no ha logrado cerrar el duelo o llevar las fases en la medida más sana desde el punto de vista emocional y anímico. Vamos a hablar de todas esas cuestiones con nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. Estaremos también en el cementerio para hablar de flores y de un sector que nuevamente sufre las consecuencias de la pandemia. Me refiero al de los floristas. Calculan los floristas y jardineros burgaleses que este Día de los Santos van a facturar un 80% menos que en otras jornadas. Y esto se debe a varios motivos, entre otros que no se ha regulado bien el acceso al cementerio y que estamos todos un poco retraídos en cuanto a rendir ese homenaje a las personas, a los familiares que ya no están. Nos lo va a aclarar David Ruiz, que es el vicepresidente de la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos. Y hablaremos también de otras cuestiones relacionadas con la cultura. Todavía hay actividades que se mantienen, las reuniremos en nuestra agenda, Fila 8, que cada semana se encarga de recopilar mi compañera Carla Martín, y saludaremos también a un colectivo, el del Teatro de Aficionados, que tendría que estar compitiendo en el certamen provincial de teatro. Hoy terminaría, de hecho, las representaciones en ese sentido, pero se han suspendido. Queremos conocer cuál es la situación de ese sector en concreto, cómo están viviendo esta situación y la suspensión de tantos bolos. Y como todos los viernes, sección de criminología, de la mano de la Universidad Isabel I. Hoy vamos a hablar de qué tipo de timos y estafas se realizan en Internet y sobre todo cómo reconocerlos. Vía WhatsApp, vía correo electrónico nos llegan algunos mensajes confusos y que están destinados a esas estafas. Bueno, pues Víctor Rodríguez nos va a ayudar a no caer en ellos, a evitarlos. Todas estas cuestiones y otras más, como la del sector de los viajes, que está atravesando también un momento complicado, y algunas pinceladas más, como una exposición en el Centro de Arte de Caja de Burgos, nos van a ocupar hasta las 6 de la tarde. Les recuerdo que pueden vernos en directo aquí en la 8, también en nuestra página web www.cyltv.es y cuando quieran en nuestras redes sociales, en las plataformas habituales. Fernando Pérez del Río, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eneca, muy bien, gracias. Hoy es un día en el que vamos a recopilar algunos de los temas que hemos abordado en estos meses de pandemia también, y lo vamos a relacionar con el Día de los Santos. Es verdad que, desgraciadamente, cuando perdemos a alguien está presente todos los días. El 1 de noviembre es un homenaje más general, ¿no? Más social, pero cuando atravesamos un proceso de duelo, pues no hay fecha concreta, ¿verdad? Sí, yo creo que si tuviéramos que poner unos títulos a todo lo que ha pasado en estos meses, bueno, que está durando mucho, yo creo que estamos un poco, se está hablando de fatiga emocional, ¿no? Que está durando demasiado. Existirían muchos tipos de duelos, lo que le está pasando a la gente, ¿no? Gente que ha pospuesto sus duelos pospuestos o situaciones como no hay unas oposiciones que las posponen, ¿no? Es una sensación de impotencia que tiene mucha gente, ¿no? Yo creo que una de las situaciones que ya tratamos es el perder a alguien y no poder ir a despedirle, ¿no? Que tanto al no poder velarle, porque la despedida al final no es que sea un hecho, sino es un proceso. Es un proceso de acompañar a alguien cuando se va, es un proceso de acompañarle esos momentos que empieza a tener empieza a respirar mal, se empieza a desconectar. Es un buen momento para que gente querida
hable de lo que ha hecho en la vida, de los buenos recuerdos, del legado, ¿no? Claro, si todo eso no lo podemos hacer, pues es una situación difícil para mucha gente. Sí que lo ha pasado mal mucha gente, ¿eh? Porque además yo creo que todos hemos conocido a gente, a alguien que dice, yo no me pude despedir de mi padre, ¿no? Y lo guarda toda la vida, es muy curioso. A mí, fíjate, con independencia de la política, vamos a dejarla a un lado, que es una cosa caínista, que no es, Sí. esto de la política, pero yo creo que hay algo de la ley de memoria histórica que siempre digo que yo creo que está bien que incluso se desentierren las tumbas de los desaparecidos, ¿no? Porque es sano saber ubicar a la gente, despedirla, cerrar ese proceso, ¿no? Hay una corriente alemana de psicología que es la Gestalt, que lo explica muy bien, ¿no? Poder cerrar esos procesos que si no se quedan eternamente de generación tras generación, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia también ha ocurrido esto que es algo nuevo, no poder despedir en ese proceso, que además hablamos mucho, por ejemplo, de los procesos como el nacer, que al final estamos seguros de dos cosas, de nacer y de irnos, ¿no? No mucho más. Y, hay que verlo como un proceso largo, ¿no? Es un momento puntual que ocurre algo, ¿no? Esto es un poco la... Hoy nos vamos a centrar, Fernando, en el duelo que están pasando o que han pasado personas que han perdido a alguien, no solo en esta pandemia, en cualquier momento. Vamos a empezar hablando del duelo en sí. Ya nos has aclarado que es un proceso. No podemos decir que es una enfermedad ni una situación puntual, ¿no? Sí, que hay muchos teóricos, la mayoría son mujeres, curiosamente, hay mujeres muy buenas que han tratado estos temas, que yo creo que la psiquiatra más conocida, Kubler-Ross, es una mujer de hace muchos años, pero que hablaba de 5 fases. Yo creo que en general, si cogemos todos los autores, pasan 3 momentos, ¿no? De sorpresa, otro de negociación y otro de aceptación, ¿no? Pero Kubler-Ross, esta autora, que es muy conocida, hablaba de un proceso de negación. Cuando tenemos un accidente, esto no me puede haber pasado a mí, ¿no? Que al final mucha gente lo dice, es medio segundo un accidente, cuando te dan una noticia, ¿no? Y después hay una segunda fase de rabia, pues estas cosas que culpas a tu padre porque no se cuidó lo suficiente y al final falleció. Gente que denuncia al médico, pues la rabia que puede ir dirigida también hacia uno mismo, ¿no? No perdonar a uno. Bueno, al final yo creo que lo más difícil es perdonarse a uno mismo, a mí me parece, ¿no? Que también mucha gente cae en eso, ¿no? Después hay otra fase de negociación, que también puede ser con la pareja, volver a intentarla recuperar. Y al final pues hay un proceso de tristeza y de que lo vas aceptando, tristeza, que lo llama depresión o aceptación, ¿no? Yo creo que es el duelo durante las clasificaciones diagnósticas, la anterior, a partir de los 2 meses, lo calificaba como una enfermedad, ¿no? Que podía ser diagnosticado, ¿no? Que era muy parecido a la depresión. Esto se cambió y a mí me parece bien que se cambiara, porque yo creo que el duelo es algo tremendamente personal, es decir, que cada uno necesitamos nuestro tiempo, necesitamos nuestra... Yo creo que hay que dejar a la gente que lo lleve el tiempo que necesite, que él quiera, y cada uno somos diferentes en esto. Hay gente que... Esto en cuanto al duelo, Fernando, pero en cuanto a nuestra relación como sociedad con la muerte, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Sí, sí. Bueno, sí, recientemente, ¿no? Claro, nosotros, es un tema muy bonito este que planteas, porque realmente una de las cosas que se habla es que no hay pedagogía de la muerte, o sea, todo lo que nos rodea es presentista, lo virtual es joven, lo virtual es como entrar en un supermercado, no hay relojes, no hay ventanas, no sé si es de día o de noche, no hay tiempo, no existe el tiempo. Te metes en un espacio virtual y no existe la vejez, no existe la muerte, ¿no? Es una especie de impasse, ¿no? Entonces todo lo joven, Esto es un poco la cultura que tenemos, es algo, al final, un tabú, que usamos metáforas para evitarlo, ¿no? Yo creo que ha habido un gran cambio monumental, grandísimo. Antes la familia, y esto lo habrás conocido tú y muchos telespectadores, ¿no? Que recordaban en los pueblos, que se sigue haciendo, que alguien fallecía, el velatorio se hacía en su casa. Y a menudo en fallecía el en salón, casa también, en el ¿no? vestíbulo, se les daba comida, venían gente de los pueblos. Era algo muy humano, muy cálido. Ahora hemos aceptado que fallezcan en el hospital, que ahora encima ni se puede ir, ¿no? O en una residencia, que es un poco frío. A mí no me gusta, no sé, que la gente tendrá sus cosas buenas, pero
pero yo creo que es importante en esos últimos momentos, en ese proceso, que alguien, si es maduro mejor, esté con ellos, le dé la mano, le escuche, recuerde esos momentos, porque hay un momento muy bonito antes de la gente, antes de irse, ¿no? Un momento bello que son, recuerdas las perlas de tu vida, la bondad, ¿no? Ahora, si estás en soledad, a mí me gustaba lo de los pueblos antiguamente, se les daba de comer, se les acogía, era algo colectivo, teníamos un destino común todos, ¿no? Ahora yo creo que morirse en fallecer en un hospital. Claro, los sanitarios dicen, nosotros tampoco estamos preparados para esto, para despedir, para que nos pase esto y la gente venga a morir aquí, ¿no? Bueno, en fin, es un debate muy, muy grande, pero también yo creo que en ese proceso se ha alejado a los menores, a los niños, a los adolescentes. Y hemos aprendido a estar lejos de la muerte, de tal modo que desconocemos cómo es ese momento final. ¿A eso te referías con la pedagogía de la muerte? Sí, yo creo que hay un autor que me gusta mucho, Enrique Benito, que curiosamente, fíjate, voy a citar a Sálvame, que esto ya es el colmo. Paz Padilla hablaba de ese autor y cuando falleció su marido, Paz Padilla, y la verdad es que yo que la oí me encantó, sinceramente, ¿eh? Pero este autor es muy bueno y habla de que hay un arte del buen morir. Y yo estoy de acuerdo, es decir, yo he conocido a muy poca gente, muy poca, concretamente 2 personas, una enfermera y la directora de la Casa de la Encina, mi amiga Judith, que es capaz de quedarse con gente que no son su familia toda la noche hasta que se va. Muy poca gente he conocido en mi vida. Que aguante eso, que sea firme y sienten gran gratitud. Dice que es hasta un regalo, sienten, de poder vivir esos momentos con esas personas, ¿no? Es decir, en ese proceso, hablar con ellos. Además, la última desconexión, cuando alguien entra en la fase de agonía, pues va respirando peor, no come, no bebe, ¿no? Ya se lo notas, o sea, que no es que sea un momento concreto, ¿no? Se ve venir. Y después, lo último que pierdes es el tacto y el oído, o sea, puedes hablar con él, le puedes tocar, le puedes sentir, ¿no? Bueno. Fernando, nos cuesta mucho despedirnos, incluso en circunstancias en las que sabemos que eso se va a producir. Tú hablas de que hay que dejar a la gente irse también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se hace eso? Lo puedo explicar, fíjate, como un ejemplo, no sé si tenemos tiempo. Sí. Es que además un ejemplo que siempre me pasó en la consulta y me viene siempre a la memoria. Me trajeron una persona pues de avanzada edad, 80 y muchos años tenía, y esta persona, yo que la vi, se iba a morir, se iba a morir, le queda muy poco tiempo, ¿no? Y yo que la vi, digo, pues usted, bueno, que sí que no le pasaba nada en relación a, simplemente que le quedaba poco tiempo, ¿no? Y este hombre, siempre me acordaré de esto, lo curioso, me pareció una persona extraordinaria, primero que estaba mucho más preparado para irse que tú, que yo y que mucha gente. O sea, que uno también con el tiempo se prepara para esto. Tenemos tiempo en la vida para prepararnos, ¿no? Creo que decía, estaba mucho más avanzado que yo este hombre, no sé qué, por qué fue, no sé. Y lo curioso es que me contó que le habían obligado sus hijos y sus nietos a ir. Y que estaban llorando por las esquinas sus hijos y sus nietos. Que lo que él sufría, él no sufría por dejar este mundo y por irse. Él estaba preparado. Pero sufría tanto a su alrededor que no podía irse por su alrededor, ¿no? Como que no le dejaban, que lo pasaba mal por ellos, por ver la angustia. Es decir, pero hay quienes necesitaban tu claro, terapia, era su familia, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que hay que ser generosos en un punto, generosos en el sentido que hay que dejar irse a la gente. Hay que dejarla irse, ¿no? Decirle adiós, despedirse, ¿no? Que esto yo creo que hay mucha gente que cada día lo hace bien, ¿no? El dar ese permiso. Bueno, ya está, ya te puedo decir. Fernando, y una cuestión más, sobre todos esos duelos que se han producido en este momento y que no están cerrados. Ese proceso hay que pasarlo antes o después. Te referías a que hay un duelo pospuesto, ¿no? En esta situación en la que la gente no se ha podido despedir, no ha podido acompañar a sus familiares en el hospital, no ha podido hacer un funeral, porque hubo un momento durante los meses más duros de la pandemia, los meses de marzo y abril, en los que los funerales existían 3 personas. No se velaba, en fin, todas esas personas tendrán que pasar su duelo de otra manera o se van a ver marcadas por esto durante mucho tiempo. Yo he visto de todo, fíjate, gente que lo ha encajado bien porque es algo externo, incontrolable, entonces no puede hacer nada,
lo acepta. Gente que lo ha pasado muy mal por no poder despedirse de su padre. Y yo, por ejemplo, me ha tocado que decir que un familiar mío falleció, no del virus, pero no le pudimos despedir. Hicimos una misa en Madrid cuando se pudo, ¿no? Sabes que lo pospones, depende de cada uno, ¿no? Pero desde luego, yo creo, vamos a ver, si lo miramos desde un punto de vista humano, ¿no? Yo creo que es el momento en la vida que más necesitas que te abracen, que te den un beso, que te toquen, y justo es lo que no se puede hacer, ¿no? Que estar con la gente es cuando más lo necesitas. Entonces esto es muy lejano, no deja de ser frío, muy raro, es una situación muy rara, ¿no? Siempre pienso, Fernando, cuando hablamos de los temas emocionales y psicológicos relacionados con la pandemia, que dentro de un año o de 4 volveremos sobre estos temas con otra mirada distinta, ¿no? Porque todavía estamos tan inmersos y conocemos tan poco de lo que nos está pasando a cada uno de nosotros que no tengo ganas de que llegue ese momento, no tengo prisa, pero habrá que revisarlo, ¿no? Con un poco de perspectiva, ¿verdad? Sí. También en este tema de los duelos. Claro. Precisamente porque no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos el tiempo, entonces es un poco esa incertidumbre yo creo que todos lo estamos notando en el ambiente. Al principio nos lo tomamos un poco a risa con chistes, los primeros 15 días, pero ya la gente está cabreada, cansada, vas viendo que cada uno tiene un problema diferente. Tú has nombrado al introducir los temas, pues que va a venir uno de los viajes que está arruinado, el otro, las flores incluso, bueno. Entonces es un goteo de malas noticias que está durando muchísimo. Todas son malas noticias. No es que haya una guerra, es que no tenemos una buena, ¿no? Bueno, la semana que viene vamos a cambiar un poco de tercio porque la gente se sigue enamorando a pesar de la pandemia y de eso vamos a hablar, ¿no? Lo que pasa que en un escenario muy particular, el de las redes sociales y plataformas como, bueno, los que todos ustedes conocen, ¿no? Sí, vamos a titularlo Amor en los tiempos de Tinder. Eso es. Muy bien, pues nos vemos el próximo viernes para hablar de eso. Muchas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Vamos a enlazar este tema con el siguiente porque de alguna manera, Fernando también lo introducía, hay sectores que están sufriendo, bueno, creo que todos, yo creo que no hay ningún sector que esté saliendo indemne de esta situación, pero a algunos les azota más duramente que a otros. Habitualmente pensamos en el sector de la hostelería, por ejemplo, pero lo están pasando muy mal en el sector de los viajes. Para que se hagan una idea, un 20% de las agencias de viajes han cerrado o se están planteando bajar la persiana de forma definitiva. Un sector que además no ve solución porque estamos todos asustados y porque la movilidad es cada vez más reducida desde el punto de vista legal. Bueno, ampliamos todo esto en el siguiente reportaje que firma Verónica González. Bernardo, ¿cómo está el sector ahora mismo? Está completamente arruinado. Es un desastre. La verdad que comparaciones con años anteriores, el año pasado, el Puente de los Santos, el Pilar, Puente de Diciembre, estaba bastante animado a pesar de ser octubre. Y bueno, este año es que no vemos ninguna solución, la gente no se anima, tiene mucho miedo a viajar. Y luego está el tema de las compañías aéreas que no están devolviendo el dinero. Y además, por supuesto, nosotros cargamos con toda la culpa, porque el cliente viene, nos reclama a nosotros reclamamos a la compañía aérea, no nos contestan, sobre todo compañías aéreas como Ryanair, Air Europa, etcétera. ¿Es el mayor impacto económico que habéis sufrido a lo largo de estos años? Nosotros la crisis del 2008-2009 prácticamente no se notó, estábamos 5 personas trabajando y se pasó bien, pero esta es horrible, la verdad. Ahora mismo, ¿cuántos clientes entran por esa puerta y cuántos entraban en estas fechas el pasado año? Nosotros ahora hacemos 2 turnos por el tema del COVID. Venimos 2 compañeros por la mañana y otros 3 por la tarde, ¿vale? En la mañana no ha venido absolutamente nadie en toda la semana. Te puedo contar que haya venido 2 personas a comprar algún billete de avión, pero prácticamente no ha venido nadie. Es imposible aguantar. Lo único, bueno, pues gracias a las empresas que tenemos estamos facturando algo, pero si no la facturación por gente de calle sería 0 totalmente. Ahora mismo estáis manteniendo vosotros ya toda la plantilla, ¿no? Sí, nosotros estamos toda la plantilla, somos 5 personas, venimos 2 por la mañana y como te he comentado antes, 3 por la tarde. Pero bueno, mal, muy mal.
Se habla incluso, bueno, pues de un 20% de porcentaje de agencias de viajes que se van a plantear el cierre definitivo, y en Burgos esto ya está ocurriendo. Sí, en Burgos ya han cerrado agencias definitivamente y hay otras que tenían 3 oficinas y han dejado una oficina con una persona y muchas con cita previa también. El cierre perimetral afecta, ¿no?, al puente de Los Santos, uno de los puentes con más viajes, ¿no?, de todo el año. Sí, bueno, el puente, por decirlo de alguna forma, el más importante es el puente de diciembre, pero bueno, todo esto no ayuda a vender absolutamente nada. La gente tiene miedo en reservar por si luego no puede salir, cancelaciones de las compañías aéreas que luego no devuelven el dinero, no sé. Los seguros que tampoco cubren todo lo que deberían de cubrir. Con respecto al tema del COVID, puede ser que te cubra a ti si coges el COVID, pero no en cuestión del resto de viajeros. ¿Cómo veis la campaña navideña? Se están promocionando paquetes, ¿no?, incluso a islas paradisíacas. Bueno, hay viajes programados para Navidades. Yo no veo nada claro que vayan a salir. Todos los vuelos charter que están programados hacia Maldivas, hacia los destinos típicos de Punta Cana, de Riviera Maya, de Cuba, pienso que no van a salir. Se están cotizando algunos viajes, pero vamos, muy complicado. ¿Qué medidas proponéis desde el sector? La medida principal y primordial sería la vacuna. Y sobre todo que la gente se le vuelva a quitar, o se le quite el miedo a viajar. Que gente que comentas por la calle, te ve, te dice: Bernardo, este año no he podido ir contigo de viaje, a ver si podemos ir el año que viene, pero muy complicado. Pero salvo que sea una vacuna y que luego la gente se la quiera poner, que esa será otra. ¿Cómo dais confianza al cliente de que el viaje es seguro? Si es que ahora no se le puede dar confianza, si es que la gente se anime a viajar y viaje. Los hoteles están todos preparados perfectamente, hay mucha limpieza, mucha higiene, pero bueno. ¿Qué futuro le veis, Bernardo? Muy negro, muy negro. No sé, de momento los ERTEs están hasta el 31 de enero. Esperemos poder aguantar hasta el 31 de enero y, bueno, pues dar por lo que seguimos haciendo, vendiendo viajes a nuestros clientes, y ya llevamos 20 años y esperemos poder jubilarnos. No era de todas formas ahora una de las épocas más altas, sino por a lo mejor los viajes, ¿no?, del inserso también. Sí, pero bueno, el tema de ahora de la época no es ahora, es que nos pilló en febrero. Entonces llevamos todo el verano prácticamente sin vender. La bajada de las agencias de viajes ha sido más de un 20%, por mucho que digan en los periódicos, bastante más de un 20%. Entonces, imagínate una agencia con 5 empleados que somos nosotros. Es que es imposible poder resistir. Nos han ayudado bastante los alquileres de los locales, que esa es otra. Hay partes que nos han perdonado, nos han rebajado la cuota, pero aún así es muy poco, es muy poco. ¿Los ánimos los tenéis bien? Sí, el ánimo no, a ver, no nos falta, pero es deprimente venir a trabajar y pasar la mañana. Las ventas desde que comenzó la pandemia han disminuido más de un 80%. Hay oficinas que han decidido pasarse a la atención virtual de sus clientes, pero muchas de ellas tendrán que bajar la persiana de forma definitiva. Continuamos en 8 Magazine, cambiamos completamente de asunto, después volveremos a hablar de la pandemia y sus consecuencias, pero ahora abrimos nuestro capítulo semanal dedicado a la criminología. Esta es una sección que realizamos en colaboración con la Universidad Isabel I. De hecho, nos acompaña Víctor Rodríguez, que es el decano de la Facultad de Criminología en la Universidad Isabel I. Víctor, bienvenido un viernes más, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Yo creo que hoy vamos a hablar de un tema súper útil, porque nos va a ayudar a no ser víctima de una estafa, por ejemplo. Hablábamos hace algunas semanas de cómo ha cambiado el escenario virtual en el ámbito del delito, y esto se puede mirar desde muchos puntos de vista. Hoy vamos a hablar concretamente del de las estafas vía email, vía mensajes, WhatsApp, porque hay de todo tipo, Víctor. Sí, la verdad es que cada vez, además con la digitalización que estamos viviendo y con el tema de la pandemia de una forma mucho más acelerada, los malos cada vez piensan más
cómo pueden llegar a cantidades ingentes de personas muchas veces con un solo clic, y a poco que consigan llegar a esa persona que pues va a confiar en ese mensaje, en ese enlace que le va a llegar de un premio de 200 euros de compra en el supermercado que tiene al lado de casa, con que uno lo consiga ya está ganando un dinero por hacer simplemente 4 clics en su ordenador. Claro, me decías hace un momento que los mensajes son tan masivos, llegan a tal número de personas que, porque yo te planteaba, ¿cómo se puede ser tan incauto, no? Pues en realidad, claro, entre millones de personas, pues algún incauto hay, y a esos es a los que se dirige el mensaje. Es masivo, mucha gente lo ignora porque es capaz de discernir si es una estafa o puede serlo o no, pero hay gente que cae. Hay algunas claves que hoy creo que podemos repasar para distinguir o para hacernos al menos preguntarnos si eso puede llevarnos a un disgusto o no. Sí. La verdad es que hay muchos tipos de estafas a nivel, sobre todo vamos a hablar de dispositivos móviles, ¿vale? Que esto lo llevamos todos en el bolsillo, manejamos nuestras redes sociales, incluso manejamos los pagos, las cuentas del banco. Y es un arma muy poderosa para nosotros, pero es algo que es muy atractivo también para los malos. Muchas veces recibimos por WhatsApp o por email, y lo abrimos en el propio móvil, un enlace que nos dicen pincha aquí y vas a ver una imagen preciosa de una puesta de sol, o pinchas y vas a poder optar a un premio de una PlayStation 5, por ejemplo. Pinchamos y el enlace pues parece que no pasa nada, como que la web estuviese caducada. Ahí realmente lo que hemos hecho pinchando ese enlace es facilitar que se nos descargue en el móvil, sin que nosotros lo sepamos, un malware, un sistema que lo que va a intentar es obtener datos personales. Va a obtener las contraseñas de mis redes sociales, lo cual no me importa a lo mejor, pero sí me importa que obtenga mi clave digital de acceso al banco o mi cuenta de correo electrónico profesional con la que yo estoy todos los días en comunicación con mi empresa, porque puedo estar trabajando con la competencia o en un negocio multimillonario. Esas cuentas son las que corren riesgo y son realmente las que quieren llegar a conseguir esos datos. Entonces lo que tenemos que intentar evitar es cuando nos llegue un mensaje, aunque sea de un familiar, aunque sea de alguien conocido, y nos diga, no, si yo lo he hecho y no pasa nada. No, es que tampoco sabemos si realmente es este familiar quien nos está escribiendo. Claro, es que pueden estar a la vez suplantando, utilizando el perfil de ese familiar para acceder al nuestro. Víctor, 2 cuestiones. Sí. Por un lado, ¿podemos proteger nuestro sistema, nuestro móvil, de alguna manera, o se trata de no realizar esas acciones que pueden ser peligrosas? La principal protección que podemos tener, tanto a nivel dispositivo móvil como ordenador, es tener un poquito de sentido común de cabeza. No vamos a recibir nunca un correo en el que el banco nos pida la contraseña. No vamos a recibir una notificación de que Hacienda nos quiere devolver 385 euros, por ejemplo. Esas son estafas muy comunes, muy fáciles de hacer y que en ciertas épocas del año se dan. Y por desgracia pues hay gente que acaba consiguiendo obtener un beneficio económico. A nivel de dispositivo móvil, que podamos instalar algún tipo de programa que nos prevea de esto, es un poco más complejo, porque ya entra dentro del sistema operativo que estemos trabajando, bien un modelo u otro. Pero sobre todo lo más importante es eso, que no confiemos automáticamente en todo lo que nos llegue. Porque, como bien dices, yo puedo mandarte un mensaje a un familiar y realmente no ser yo, sino que hay otra persona que ha conseguido los datos de mi número de teléfono, ha duplicado mi tarjeta SIM y desde China, por ejemplo, me pueden estar mandando ese mensaje. Víctor, yo estaba pensando en que cuando te referías a lo del sentido común, que es la clave, al final este tipo de mensajes son muy llamativos, parece todo muy fácil, ¿no? Y nos sentimos muy afortunados y provoca a nosotros el impulso de responder de esa manera, clicando, tal. El mejor consejo sería: detengámonos un momento a pensar si realmente cómo nos va a pedir el banco nuestra clave si es él el que nos la proporciona. Exacto. ¿No? O cómo nos va a pedir Hacienda nuestro número de cuenta si nos tiene perfectamente controlados, ¿no? Venga de donde venga, siempre detener el impulso, porque normalmente me has puesto antes un ejemplo muy gráfico, ¿no? Te salta de pronto un mensaje cuando estás navegando en internet, estás preparando un viaje, por ejemplo, y te salta un mensaje: es usted nuestro visitante número 1.000.000 y solo por eso le vamos a dar un viaje por un módico precio de lo que sea, 50 euros, un viaje que sería muchísimo más caro. Y respondemos rápidamente. Bueno, al final lo que hay que hacer es pensar: ¿quién me manda esto? ¿Por qué? Exacto. Yo siempre digo lo mismo, como decía mi abuela: nadie da duros a 4 pesetas.
O sea, nadie me va a regalar un viaje, la vuelta al mundo en 80 días a un precio irrisorio. O sea, hay que ser conscientes de que muchas veces las páginas web que visitamos pueden ser fiables, pero es que una página web también puede ser objeto de ser un ataque para yo hacerme con la propiedad de esa página y falsificarla. Puedo conseguir obtener los datos necesarios para que la maquetación sea exactamente igual, tú introduces tus datos, tu forma de pago, tu dirección y demás, pero realmente esos datos se los estás facilitando a un malo, a un caco que lo que quiere es luego, además, con esos datos, mandarte promociones para que una y otra vez acabes pinchando en el clic o donde sea. O incluso vender esos datos a terceras personas con otro fin todavía más negativo. Víctor, sin embargo, queremos tranquilizar a nuestros espectadores en el sentido que si nosotros tenemos el control, no nos movemos por impulsos, manejamos contraseñas seguras, se pueden realizar transacciones a través de Internet de forma segura. Totalmente. Y se pueden identificar esas páginas seguras también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si lo hacemos a través del móvil o ordenador, normalmente para saber si una página es segura, suele aparecer un candadito arriba donde es la dirección de la página o incluso HTTPS, S de seguridad, ¿vale? Eso nos asegura de que esa página web es la del banco, es la del supermercado, es la de la agencia de viajes sin ningún problema. De todas formas, ante cualquier duda de que podamos recibir un email o algo, antes de hacer nada con ese email, si sabemos que es del banco, por ejemplo, pues podemos llamar a nuestra oficina del banco físicamente y decir, oye, mira, he recibido este correo que me pedís esto. No lo sé si es vuestro o es de alguien. Y ellos nos van a confirmar, pues sí, mira, soy yo que es que necesito este dato para... O no, mira, es que no, es una estafa. Pero es poco habitual que el banco se ponga en contacto con Muy nosotros poco habitual. A través de... Claro, hay que tenerlo en cuenta. Víctor, nos queda todavía algunos minutos que me gustaría dedicar a aclarar esas ideas. Se pueden hacer transacciones de forma segura. Totalmente. Pero el sentido común siempre va a ser nuestro mejor antivirus. Exacto, es el mejor de todos. Hay algunas estafas famosas vía email, por ejemplo, que no hace falta reproducir, que siguen un poco el sistema de los timos tradicionales que se hacían en formato presencial, ¿no? Sí. Eso, el sistema es más o menos el mismo, solo cambia el escenario, Víctor. Sí, la verdad es que la base del timo es la misma, es intentar obtener un beneficio a coste cero. Antes se hacía a lo mejor en la calle, pues el típico tocomocho, o mira, te vendo un décimo de lotería premiado con 1000 euros, pero con que me des 100, es que me tengo que marchar de la ciudad. Ahora hacen lo mismo, pero a través de email. El problema está que con un solo clic, en vez de mandar a una persona ese email, se lo mandan a 100.000 personas. Entonces, si 100.000 personas les damos 100 euros cada uno, son muchos miles de euros que acaban consiguiendo. Y es más factible llegar ya no solamente a gente de la propia ciudad, sino de todo el país. Entonces, incluso muchas veces te dice, no, pero mira, lo puedes comprobar en esta página web como que es de la Administración de Loterías para que veas que el número es el auténtico. Y tú te metes y efectivamente te dice que el premio es de ese número, con esa serie de ese día. Pero es que esa página web a la que hemos accedido, como he dicho antes, no es la real, no es la de la Administración de Loterías oficial, que es la que nos deberíamos de consultar. Es una manipulada para Exacto. ese fin. Víctor, también es verdad que muy recientemente, en los últimos años, la ley y la protección de datos ha progresado mucho en la protección de todos los ciudadanos. Hubo unos años un poco más complicados, ahora desde el punto de vista legal estamos más protegidos. Sí, ahora nosotros cada vez que damos los datos a una entidad bancaria o a la hora de registrarme en cualquier página web, siempre nos sale un apartadito de protección de datos. Es una letra pequeña muy extensa que normalmente deberíamos de leernos y casi nadie nos la leemos. Esa es la verdad. Y le damos automáticamente a que lo aceptamos. Realmente si esa protección de datos está bien puesta, lo que dice es que nosotros cedemos nuestros datos solamente a esta empresa en modo de que me voy a registrar o para que me manden algún tipo de promoción. Hace años, ¿qué pasaba? Que algunas empresas o algunas aplicaciones, estos datos lo que hacían era vendérselos a otras empresas o a terceras personas interesadas para mandarte otro tipo de publicidad. Vamos a decirlo que a veces era publicidad simplemente y otras veces pues a ciertas empresas que se dedicaban a mandar emails sin sentido o que incluso conseguían hacer algún tipo de estafa como deseamos que no vuelva a suceder. ¿Nos podemos quedar tranquilos con esos tres consejos? Primero, que la ley nos protege. Nos ampara mucho. Que tenemos que
bueno, pues actuar con sentido común, ¿no? Pensar 2 veces antes de Exacto. actuar y lo de las contraseñas seguras y todo eso, porque al final todos usamos las mismas Sí. contraseñas para todo, Víctor, eso es la verdad. Es muy importante que tengamos una serie de contraseñas que sean todas distintas, que nos las sepamos nosotros, que no las tengamos apuntadas en el móvil, que no las tengamos apuntadas en un papel en la cartera, pero que sepamos que la del banco es esta, que la del cajero cuando voy es esta, que la de Instagram es la otra. Es muy importante eso, porque si ponemos en todos los sitios la misma, oye, pues yo sé que tienes 2 o 3 cuentas del banco y si acierto con una, me voy a por las otras de cabeza y al final acaban accediendo. Vaya, bueno, qué útil todo lo que nos has contado hoy, como siempre. Muchísimas gracias un viernes más por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Hablaremos de otro tema, aún no sabemos cuál, pero lo desvelamos entonces. Que tengas buena semana, Víctor. Gracias. Igualmente. Nosotros en 8 Magazine, en este momento vamos a hacer una pausa, un alto en el camino para la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de flores y del Día de los Santos, entre otras cosas. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 5:12 y en esta pausa para la publicidad ha cambiado completamente la fisonomía del plató con solo un detalle. Lo van a comprobar enseguida gracias a la aportación de mi siguiente invitado, que no es otro que David Ruiz, vicepresidente de Flojabur, la Asociación de Floristas y Jardineros Burgaleses. Es también uno de los responsables de Cultura de Flor y un amigo de esta casa, así que bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Les decía a nuestros espectadores que ha cambiado, solo con este detalle, que es un gran detalle, completamente la fisonomía de nuestro plató. Esto lo podemos trasladar a cualquier ámbito, no necesario al cementerio, que es de donde vamos a ir dentro de un rato, ¿no? Pero tú que vives rodeado de flores, ¿cómo cambia una mesa con solo esto, verdad? Sí, la verdad es que cambia mucho y nosotros con todo este tema que nos está arrollando, ¿no? Nunca mejor dicho, nos hemos dado cuenta que al final, bueno, pues esos pequeños detalles, esas pequeñas flores, bueno, pues han cogido un auge que antes de la pandemia no tenían, ¿no? Ahora muchísima gente, bueno, pasa desgraciadamente mucho tiempo en casa y, bueno, pues nos llaman o, bueno, pues a través de nuestra página web encargan flores o ramos, pues económicos, aunque sea solo de verde, de eucalipto, de flores silvestres, porque yo creo que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos estar, que aunque estemos pasando estos momentos y estemos dentro de nuestra casa, necesitamos tener ese toque de naturaleza o vida, ¿no? ese toque de vida, efectivamente, es. Dentro de nuestros hogares. David, luego vamos a hablar de el momento que está atravesando el sector de la floristería, porque también está muy afectado por la crisis que conlleva la pandemia, pero me gustaría empezar hablando por el Día de los Santos, que tradicionalmente es uno de los momentos más fuertes del año para alguien que se dedica al mundo de la floristería. Este año no va a ser así, ni mucho menos, ¿no? No, para nada. Este año la verdad que, bueno, pues es otra campaña más que guardamos en el cajón del 2020, porque, bueno, pues al final las circunstancias, esta segunda ola adelantada, ¿no? Porque no sé si nos la esperábamos, todos sabíamos que era probable que llegaría una segunda ola, no, yo por lo menos no pensaba que iba a ser tan temprano, pensaba que iba a ser más entrado el invierno y bueno, pues nos ha vuelto a arrollar, lo mismo que nos arrolló la Semana Santa o el Día de la Madre, pues nos ha vuelto a arrollar y bueno, y luego pues estas medidas tanto a nivel nacional, regional como municipal, pues que al final son medidas que se toman sin saber tampoco, al final yo entiendo también la parte política y técnica en el sentido de que no hay un manual que ponga qué hacer en caso de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que nos sobrepasa a todos, pero sí que es verdad que, bueno, pues a nivel regional todo este tipo de improvisaciones de la consejera, de pues ahora lo vamos a cerrar, ahora lo vamos a abrir, ahora lo cambiamos,
hace 10 días nos cambiaron el plano en menos de 48 horas 2 veces. Entonces eso a la gente le crea pues una incertidumbre que, bueno, pues ante un evento así que no sabes si vas a poder ir o no vas a poder ir, pues lo primero que descartas es efectivamente las flores. En estas circunstancias que tú describes han provocado que no tengáis el volumen de pedidos que en otras campañas y que además, como se ha tenido que reorganizar, por ejemplo en la capital, el acceso al cementerio, ¿no? A partir de hoy viernes, había que pedir una cita previa para evitar aglomeraciones porque son fechas en las que se reunían muchas personas. Sin embargo, vosotros desde la asociación y desde el sector ya trabajabais en un escenario complicado desde el mes de septiembre y os pusisteis en contacto con los responsables para decir cómo lo vamos a hacer para que este puente de los Santos pues funcione de la mejor manera posible para todos. Y sin embargo no ha habido una estrategia. No, al final no ha habido una estrategia porque, bueno, a ver, contamos que el factor pandemia es, insisto, es muy complicado, ¿no? Porque en 24 o 28 horas cambian los escenarios. Sí que es verdad que nosotros a principios de septiembre ya veíamos que, bueno, se acercaba la fecha, nos preocupó. Entonces, bueno, empezamos a plantear una serie de reuniones con el área de sanidad, que en este caso es la responsable también del cementerio municipal, y bueno, pues para ver cómo se podía hacer. En las reuniones que hemos tenido siempre nos dijeron que, bueno, que al final muy malas tenían que venir dadas porque es un sitio que tiene un aforo de 15.000 personas, que aún reduciéndolo a la mitad serían 8.000 personas, es un espacio al aire libre, es un espacio que, bueno, que haciendo pues entradas, salidas, digamos que haciendo como un plano de situación del Camposanto y teniendo como una dirección por dónde entrar, por dónde salir, para que la gente pues no se cruzaría y llamando a la responsabilidad de los ciudadanos, diciendo que tampoco iría todo el mundo el día 1, sino que, bueno, pues durante toda esta semana se podría ir escalonando. Con esa serie de factores vimos o entendieron que no iba a haber ningún tipo de problema más. Pero claro, unos días antes del Día de los Santos nos encontramos que de repente deciden, pues eso, que se pida una cita previa, que vemos que es algo muy complicado de gestionar, sobre todo para la gente mayor, y muy rápido además, o sea que hay mucha gente que incluso igual ni se ha enterado, o se está enterando en estos momentos, que igual tenía pensado ir el domingo y ahora mismo nos está escuchando y está pensando, pero ¿qué está diciendo este señor de la cita previa? Pues sí, es necesario reservar la visita al cementerio, eso tanto sí. En el 010 como en la página del Ayuntamiento de Burgos. David, esta situación de la campaña del Día de los Santos llega en un momento en el que vuestro sector ya había atravesado situaciones muy complicadas. Estabais en un punto muy vulnerable. Con las campañas concretas a las que te has referido desde el Día de la Madre a la Semana Santa, toda la época de eventos, ¿no? Toda. Que es importantísimo para vosotros. ¿En qué momento está ahora el sector? Pues vamos, me imagino que ahora mismo el sector está pues como todo el país, ¿no? Pues tocado y no hundido, pero tocado, muy tocado, y a punto de hundirse, porque es un sector muy complicado. Es un sector que trabaja con un producto perecedero, en el que los tiempos de la flor y los tiempos estos de la normativa, digamos que el pedido de la flor y el BOE no van al mismo ritmo. Es decir, nosotros, por ejemplo, todos los pedidos de flores de los santos lo tenemos que hacer con 15 días de antelación. Hace 15 días nosotros no sabemos cuál va a ser el panorama que nos vamos a encontrar el día 1 de noviembre. Ahora tenemos que estar pidiendo ya lo de la semana que viene, que tampoco sabemos si al final va a haber confinamiento domiciliario, que están hablando, o sea, es muy complicado. Entonces estamos en un momento complicado en el que, bueno, pues al final la palabra reinvención o la palabra pensar en otros canales de venta, en hacer otro tipo de cosas, pues bueno, yo creo que puede hacer que tengamos una pequeña salida o por lo menos vayamos aguantando un poco. Pero esto se hace a base de mucha imaginación,
pero muchísimo trabajo también, ¿no? A mí me consta, conozco directamente el caso de Cultura de Flor y de otros, también de otros profesionales que se han reinventado haciendo otro tipo de formatos, no los tradicionales. Lo veníais haciendo antes. Este es un camino que se va sembrando con el tiempo, ¿verdad, David? Pero claro, cuando ha llegado esta circunstancia, estabais un poco más preparados y habéis abierto, porque el mundo de la floristería ya no es solo regalar un ramo de flores, va mucho más allá. Eso es. Sí, nosotros, la verdad es que llevamos meses, estos 8 meses que llevamos de pandemia, llevamos pensando que hemos adelantado lo que teníamos pensado en hacer de aquí a 5 años, todos los proyectos que teníamos de aquí a 5 años, les hemos adelantado y les hemos materializado, como quien dice, ¿no? Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, pues nosotros teníamos dos tiendas físicas, hemos cerrado una, pero a la vez hemos abierto otra, más grande, con otro sistema de venta completamente diferente, pues más de cara a hacer pues talleres de flores, de hacer, bueno, pues otro... De calabazas ahora por Halloween, ¿no? De calabazas en Halloween, cómo aprender a hacer ramos de flores, cómo hacer letras preservadas, de cara a Navidad, muchos cursos navideños que va a haber en ese espacio, y luego hemos abierto la tienda online, no la teníamos, pero ya no tienda online para nivel nacional, que también, pero sobre todo a nivel de Burgos, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que, bueno, pues desde el móvil quiere comprar su ramito de flores y que le llegue a casa a la hora de comer, y eso ya lo podemos hacer, que antes del 14 de marzo nosotros no teníamos presencia en redes sociales, pero no teníamos esa venta online. Y bueno, pues ahora a través de esta pandemia pues nos ha hecho pues cambiar ese sistema, lo mismo que hemos cambiado el sistema de compra, que nosotros hasta hace un año pues todo nuestro producto era producto, digamos, pues de los grandes mercados mundiales de la flor, ¿no? Holanda, Ecuador, Colombia, y nosotros cuando empezó la pandemia tuvimos muy claro que teníamos que cambiar el chip, y nosotros en 8 meses hemos sido capaces de cambiar completamente de proveedores, y nosotros ahora toda la flor que vendemos en nuestras tiendas es producto nacional. O sea, toda la flor está llegando de Chipiona, de Murcia, de Galicia, todos los verdes, las hortensias. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que dos cosas, ya no solo el tema económico, que yo creo que es importante, ¿no? Y que tenemos que ayudar a nuestro campo, a nuestra nación en este caso, y tenemos que apostar por ello, por el producto nacional, sino también por la huella de carbono. O sea, nosotros nos dimos cuenta que... es mucho más sostenible. Claro, esto. Es muchísimo más sostenible. Estamos vendiendo al final un producto vivo, y entonces, bueno, pues un clavel de traerle desde Chipiona, provincia de Cádiz, a traerle desde Ecuador o Colombia en un avión, pues no tiene nada que ver. Desde luego. David, estaba pensando en que, bueno, en vuestro caso os habéis reinventado y estáis permanentemente innovando, ¿no? Pero, ¿cómo veis el futuro ahora que es tan difícil de planificar y cuando el sector completo viene de no estar en muchos espacios porque no se han celebrado esos eventos? Yo tengo un amigo muy querido, le mando un beso desde aquí, que se dedicaba también a este sector, Alfonso Palmero, que decía: estamos en los momentos más importantes de la vida de la gente, en el nacimiento, en las bodas y en la muerte, y es así. En esos momentos hay flores, pero en cualquier celebración, en los conciertos, estabais en todas partes y todo eso ha desaparecido. ¿Qué va a pasar? No te digo de aquí a 15 días porque no lo sabemos y lo leeremos en el BOE, como decías hace un momento, ¿no? Pero el sector de la floristería y la jardinería del futuro va a ser muy distinto a como lo conocemos. Sí, va a ser muy distinto, pero yo creo que van a ser muy distintos muchísimos sectores a como los conocemos. Yo insisto en lo que he dicho hace un momento, yo creo que en 8 por cada mes que pasa de esta pandemia, estamos avanzando un año en lo que hubiéramos avanzado en una situación normal. Vamos 8 ya. Y ya llevamos 8, o sea que vamos muy rápido, o sea, vamos muy veloz, o sea, pero incluso gente mayor que ni se planteaba tener móvil o hacer un Zoom con sus nietos, lo ha aprendido a hacer en 8 meses. Es verdad. Entonces, yo creo que algo que no nos planteábamos antes, que es pues todo el tema tecnológico, pues todo lo que es la venta online, insisto, siempre desde el sector comercial siempre se ha visto la venta online como tú hablas de venta online y
estás en Amazon, ¿no? No, para nada, o sea, Amazon es uno más, pero nosotros también desde el sector comercial apostamos por la tecnología, por las redes sociales, por la interactuación con el cliente, ¿no? Nosotros, por el propio Instagram, nos hablan muchísimos clientes en plan de necesito esto, necesito lo otro, ¿me podéis mandar esto? Los pagos han facilitado muchísimo, ahora la gente paga por Bizum, paga por... Bueno, o sea, se va facilitando todo, entonces estamos empezando a interactuar con el cliente de una manera que, bueno, pues ya no viene tanto físicamente a la tienda, sino que, bueno, pues actúa por otra manera. Nosotros, básicamente, en nuestras redes sociales, desde que se abre la tienda hasta que se cierra, prácticamente enseñamos todo lo que vamos haciendo, vamos, que se nos puede ir viendo la vida en directo. Doy fe, o sea, si estamos montando un concierto, si estamos llevando un ramo, si estamos haciendo una corona para un funeral, cualquier cosa se nos va viendo. Entonces la gente es una manera de estar en la tienda sin estar físicamente, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de adaptarse rápidamente, de intentar ver un lado. Yo soy una persona muy positiva y siempre lo he sido y te digo que cuesta ser positivo en la situación que estamos viviendo porque es ya bastante dramática y yo creo que todavía no hemos visto lo peor. Yo creo que todavía el tsunami económico va a pasar por encima de nosotros y entonces, bueno, pero siempre es verdad que aunque tendamos no a la negatividad, sino al verlo todo muy oscuro, yo creo que siempre tenemos que intentar sacar la parte positiva, que siempre la hay, ¿eh? Por muy negativo que sea todo, siempre hay algo positivo o algún resquicio por donde podemos salir y ¿Sabes cómo se consigue eso, David? Teniendo unas flores cerca. Claro. Es por eso tú eres tan positivo, que estás rodeado de vida y de belleza todo el tiempo y desde ahí se consigue. Quiero darte las gracias por habernos acompañado esta tarde, felicitarte por esa reinvención permanente porque es el único camino y bueno, os seguimos la pista. Aquí estamos nosotros, somos el altavoz de todos los sectores, incluido este, así que mucho ánimo y hasta pronto, David. Gracias. A ustedes les vamos a hacer también otras propuestas desde el ámbito cultural, porque hay muchas, desgraciadamente, que se han suspendido, pero hay algunas actividades que se pueden disfrutar todavía y que nos vienen muy bien, que son muy necesarias para alimentar el alma. Cada semana mi compañera Carla Martín se dedica a recopilarlas y nos las trae aquí en Fila 8. Reconocida por sus directos, la banda Speedometer presenta en Cultural Caja de Burgos un espectáculo de soul y funk de la mano del compositor y guitarrista Lee Gracie. Su música ha sido el telón de fondo de programas de televisión y trailers de películas de Hollywood. En los últimos 15 años ha estado a la vanguardia de la escena del soul funk británico. Es nuestra primera recomendación de la última semana cultural de octubre. Antoine, Flor y Pedro entrelazan sus vidas desde muy atrás. Se deben algo y deciden atravesar sus problemas de la infancia con la esperanza de recuperar la mirada del niño, porque nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Son Perigallo Teatro y nos presentan en Aranda de Duero Pídeme Perdón. Imagínense, un arcángel lisiado, con nariz de payaso, hablando latín, símbolo de la inocencia de nuestra gran nación y sus tradicionales postres dulces de España. Con una apariencia de banda de jazz de gran formato con 9 músicos, Noa Lur ha creado un espectáculo para toda la familia con un repertorio conocido por pequeños y mayores. Sonarán en la capital de la Ribera temas de películas como Aladdin, Frozen o Gru y videojuegos como Mario Bros. I'm just a gigolo, and everywhere I go. Alicia Soto Jarasca acerca al teatro principal su Jardín de las Hespérides, un espectáculo de danza-teatro surgido de un proyecto hispano-marroquí. Su fusión se convierte en un canto a la mujer que muestra el lugar que construyen para soñar, reposar y tomar aliento.
El mago Nacho llega al Centro Cívico Riovena con una propuesta que aúna teatro, mentalismo, cartomagia, efectos con espadas, música en directo, luces misteriosas, apariciones y desapariciones. Con casi 20 años de experiencia es miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo y de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Últimos días para disfrutar de lo que la ciudad nos cuenta en el entorno de la calle Avellanos. Allí encontraremos una colección de imágenes de Javier Contreras en las que añade personas anónimas a creaciones urbanas de otros artistas. Pretendiendo incluir a un personaje que a lo mejor yo le tenía visto en mi imaginación, he podido llegar a esperar hasta 3/4 de hora que pasara una persona con un determinado color de ropa o con un determinado aspecto, ¿no? La Fundación Octavo Centenario organiza la primera batalla de órganos de la Catedral de Burgos. 4 músicos harán sonar por primera vez los 2 órganos del coro de manera simultánea. Habrá obras a 4 manos, piezas en solitario e improvisaciones. A través de un instrumento que es el órgano, trato de expresar todas las emociones y todo aquello que he aprendido en la vida. El grupo Nipargus lleva 5 décadas inmerso en los complejos cársticos con más riqueza, muchos de ellos de nuestra provincia. Con motivo de su 50 aniversario ha diseñado una exposición que a través de un recorrido cronológico nos sumerge en el mundo de la espeleología. Si nos desplazamos hasta Medina de Pomar encontraremos la tercera Bienal de Acuarela Villa de Noja. Una selección de 56 acuarelas de gran formato que durante 2 años viajarán por ciudades de todo el país. Con un poco más de tiempo, hasta el 8 de diciembre, podemos visitar Desescena, donde encontraremos 12 retratos del fotógrafo Eduardo Saiz a reconocidos artistas de la ciudad, entre ellos Diego Galaz, la Niña Vero o Silverius de Ura. En esos retratos que se mostrase un poco cómo ellos se han sentido durante este tiempo, algunos maniatados, con la boca tapada, un poco la forma de mostrar de que no han podido actuar todo lo que querían y que se han encontrado con muchas trabas para desarrollar su trabajo. En la Casa del Cordón se dan cita estos meses los fotógrafos más destacados del panorama internacional en el marco de la exposición Mirar hacia afuera de la Fundación Caja de Burgos. Está formada por 35 obras de la colección telefónica articuladas en torno al cuerpo humano y el espacio. Es nuestra última propuesta para esta Semana Cultural de Fila 8. Gracias, Carla. Vamos a seguir hablando de cultura aquí en 8 Magazine desde el punto de vista del teatro de aficionados y después de la pausa para la publicidad. Hasta ahora. Les resumíamos hace un momento aquí en 8 Magazine las propuestas culturales reunidas en nuestra agenda, Fila 8. Queremos profundizar un poco más en una de esas propuestas. Nos vamos a ir hasta el CAP, hasta el Centro de Arte de Caja de Burgos, para visitar una de las 3 exposiciones que se pueden visitar actualmente en este lugar. La firma David Magán y es una serie de instalaciones muy coloristas pensadas exclusivamente para este espacio, el del CAP. Esto es solo un anticipo, no se lo pierdan presencialmente. Adelante. David Magán aborda su exposición más ambiciosa, la primera de la era COVID, explorando las posibilidades físicas de la luz y poniendo a prueba la razón a través de una geometría limpia y ordenada. El autor convierte al espectador en protagonista, estimulando sus capacidades sensitivas y reflexivas. Mater Matters, la materia importa, está formada por una serie de instalaciones coloristas creadas para ser expuestas aquí, en el Centro de Arte Caja de Burgos. Es una instalación que trabaja con los materiales que más he usado en mi carrera, que son metraquilato,
y va colgada y se trata de una instalación en la que invita al espectador a meterse dentro y sumergirse en los planos de color y experimentar a través de él y ver cómo ese calidoscopio de color va transformando el espacio de la arquitectura. Es una obra que está hecha, es proceso para este espacio, con lo cual juega con las proporciones de la escala humana, de la propia arquitectura y del recorrido que se puede generar a través de la sala. Trabajo con 5 colores, pero hago como 2 grupos de color. Por un lado trabajo los primarios, cuando trabajo con obras instalativas, el rojo, el amarillo y el azul, pero en este caso he utilizado otro juego que suelo utilizar mucho, que es hacer un juego de 2 colores cálidos, que son el naranja y el amarillo, y el azul oscuro y el azul claro. He dividido la obra para que en sus 2 vistas principales se convierta como en monocromos, en un lado de azules y en otro lado de cálidos, de naranjas y amarillos, y luego cuando la transitas en sus diagonales se va transformando todo el color de la obra. Magán pinta con luz en la pared en la primera de las obras que encontramos en nuestra visita. Junto a la gran estructura de tonos azules y naranjas forma el primero de los bloques en los que el autor ha dividido la exposición. En este espacio juega con la luz natural y en el segundo con la artificial. Tenemos ahí al fondo una obra que se llama Binaria y que trabaja también con materiales metraquilatos, pero transforma la luz y lo convierte a través de la luz aditiva. Se generan una serie de colores diferentes a los que se generarían con esta estructura, ¿no? Y es como un cuadro hecho a través de luz en la pared, ¿no? Es como pintar con la luz en la pared. Luego en la otra sala más oscura sí tenemos unas obras más experimentales, que son la primera vez que las expongo, que trabajan con fuentes de luz artificial, unas con LEDs y otra con unos focos. Entonces estas obras trabajan con soportes blancos y trabajan con el concepto de crear espectros de luz, pero a través de la luz primaria, con lo cual los resultantes del color son totalmente diferentes a los que habría en esta obra. En esta obra, cuando tú mezclas un azul y un amarillo te da un verde. En ese tipo de luz los primarios ya son diferentes y se generan unos secundarios diferentes, con lo cual el espectro cambia totalmente. La muestra la cierra un vídeo que utiliza el movimiento de las fuentes de luz generado por las sombras producidas por transparencias de color translúcido. Es la conversión de la luz en materia. Es una obra basada en las binarias, es una obra que se podría hacer físicamente, en la que se introduce el movimiento de la luz y al final es como una especie de cuadro en movimiento de luz, pero físicamente sería realizable. Entonces es un juego entre la parte más física y la parte más libre de la animación 3D. Mater Matters podrá visitarse hasta el 24 de enero en la planta -1 del Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Caja de Burgos. Mater Matters en el Centro de Arte de Caja de Burgos hasta el próximo 24 de enero. No se la pierdan. Esto ha sido solo un anticipo. Seguimos hablando de cultura, pero desde otro punto de vista, el del teatro. Verán, mañana, día 31, tendría que celebrarse la última de las 3 representaciones
de la fase final del certamen provincial de teatro. Estas 3 funciones se han suspendido por motivos que todos conocen a causa de las restricciones que impone esta pandemia. Ya se había visto afectado el certamen en cuanto a número de participantes, pero bueno, se habían mantenido estas representaciones que hace una semana decidieron suspender desde la organización. Y entonces teníamos previsto saludar a nuestro siguiente invitado, a quien tengo muchas ganas de saludar en directo, porque nos quedó pendiente la semana pasada y porque queremos reflexionar sobre la situación del teatro de aficionados en estos tiempos tan complicados. Entre los finalistas en ese certamen provincial de teatro estaba el Duende de Teatro de Gumiel de Mercado, el Duende de Lerma, que actuaría mañana con Miguelón, el hombre de Atapuerca, y el cuadro artístico mirandés de Miranda de Ebro, que iba a poner en escena La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. Esta es una compañía que forma parte de la Asociación Cuadro Artístico Mirandés, que preside Rafa de Juan. Muy buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes, Eneca. ¿Cómo estás? Bueno, digamos que bien. Digamos que bien, sin entrar en detalles, sí. Rafa, lo mismo digo, nos están tocando tiempos complicados, particularmente en el mundo de la cultura. La semana pasada teníais que haber puesto en escena esta obra en la fase final del certamen provincial de teatro. Esas funciones se suspendieron. ¿Esto os ha ocurrido muchas veces en los últimos meses, Rafa? Pues la verdad es que no, porque en los últimos meses nos habían cancelado todo con bastante tiempo. Cuando recibimos el aviso de Diputación de que el certamen se llevaba adelante y que, bueno, que habíamos tenido la suerte de pasar junto con los amigos Luis Miguelías del Duende de Lerma y del Duende Teatro de Gumiel de Izán, pues nos hizo mucha ilusión porque era volver a andar, ir un poco hacia la normalidad cultural en el ámbito del teatro, ¿no? Porque además durante ese tiempo también nos llamaron para unas actuaciones en unas localidades cercanas de La Rioja, y claro, pues con eso se te pone la cara de alegría, se te pone una sonrisa de tonto que no veas, y pues todos empezamos con mucha ilusión. A medida que vamos avanzando en los ensayos y preparando todo para Burgos y para estas localidades riojanas, pues empieza a llovernos otra vez todos los zascas del mundo. Se cierra un sitio, se impide el movimiento de otro, con lo cual tuvimos que replegar velas. El domingo 19 hicimos el último ensayo, pensando en que íbamos a poder ir. Y bueno, pues eso, la decepción, tristeza, ya no sé cómo explicarlo, o sea... Claro, es muy frustrante porque además, como decías, era era el momento en que se reactivaba un poco, ¿no?, el ámbito cultural en general, y otra vez volvemos atrás. Rafa, la verdad es que nos afecta a todos, pero vosotros en Miranda lleváis un poco más de tiempo con ese confinamiento perimetral, viviendo situaciones complicadas, así que supongo que también los miembros de tu asociación, la propia compañía, pues estaba un poco más tocada, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de poder estrenar en el Teatro Salón Apolo de Miranda 15 días antes del primer confinamiento. Nosotros estrenamos un 29 de febrero, que es lo único bueno que ha tenido este año 2020. Que febrero tenía un día más y pudimos estrenar. Porque luego, a partir de ahí, todo han sido palos, 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 palos y más palos. Y al teatro aficionado, pues más todavía. Porque claro, nosotros teníamos hecha la inversión de cara a todo el año 2020. Tú haces unos presupuestos en el 2019, pues bueno, el preparar, montar tal la obra nos va a costar esto, las posibles actuaciones que vamos a tener nos van a conllevar estos gastos, y tú, claro, haces ese desembolso. Si no hay actuaciones, desgraciadamente no hay dinero. Nosotros sí que ponemos algo de dinero, pero encima que estás haciendo algo que te guste, que te cueste dinero, ya es, pues bueno, eso, apalearte todas las veces del mundo.
Claro, en el caso, siempre contamos, Rafa, que es muy complicado para cualquier sector, pero particularmente para el vuestro, el de la cultura, sin eventos, con los teatros y los lugares de representación cerrados, pero claro, añadimos un punto más desde el lado negativo en el teatro de aficionados, ¿no? Porque vosotros sí que no tenéis ocasión, como decías, os cuesta dinero, no es que dejéis de percibirlo, es que os cuesta dinero. Claro. Tú date cuenta que, a ver, nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo, ¿no? Cuando llegó el primer confinamiento y era de casa al trabajo y del trabajo a casa, ya ahí empezamos a perder el contacto. Cuando por fin se medio abrió un poco el cielo y decían, bueno, podéis juntaros en grupos de tal, dijimos, esta es la nuestra. Vamos a coger la obra, la vamos haciendo escena por escena en la que no estemos más de 6, 7 personas, porque recuerda que al principio nos podíamos juntar hasta 10 personas y dijimos, pues bueno, así poco a poco vamos a ir trabajando. Sales de trabajar, tienes otro aliciente, vas a ensayar, ¿sabes? Ves, empiezas a ver las cosas de otra manera. Y de repente, pues eso, se vuelven a cerrar los cielos, otra vez todos los nubarrones, y ahora ya sí que sí, es que no sabemos cómo, de qué manera o qué es lo que vamos a poder hacer, porque evidentemente, claro, la salud es lo primero, nuestras familias también son muy importantes, entonces el teatro ya se queda relegado a una situación de, pues bueno, si algún día el bichito este que nadie le ve, pero que nos está tocando mucho las narices, desaparece y podemos volver a juntarnos, pues ya veremos cómo, de qué manera podemos afrontar el levantarnos. Rafa, vamos a ponernos, no podemos obviar que esto ha ocurrido, pero para que nuestros espectadores os conozcan bien, conozcan el tipo de trabajo que desarrolláis, porque cuando decimos teatro de aficionados no queremos decir teatro de poca calidad, todo lo contrario, hemos visto algunas muestras, las pueden ver en YouTube, que es de una calidad extraordinaria, solo que está realizado por personas que no se dedican profesionalmente a esto, que tienen otro trabajo, pero un inmenso amor por el teatro, lo hacen básicamente por motivación personal, ¿no? Vamos a ese momento previo a la pandemia. ¿Cómo es normalmente la vida de una asociación como la vuestra, del Cuadro Artístico Mirandés? Montáis un montón de obras, participáis en el certamen, como decía, que os ha traído esta conversación, el certamen provincial de teatro. Tenéis una larga trayectoria ya, Rafa. Pues hombre, mira, el Cuadro Artístico se fundó en 1892. Tenemos a gala ser la primera compañía de teatro no profesional inscrita en el registro del tema cultural que había por entonces en España. Hemos estado casi ininterrumpidamente actuando, montando 1 o 2 obras para, sobre todo, pues con fines benéficos en las fiestas de Miranda. Y bueno, pues llega un momento que dices, no podemos ir más allá porque reconocemos nuestras limitaciones y sabemos hasta dónde llegamos, pero bueno, todo aquel entramado, toda aquella vida cultural que hay cerca en el entorno de Miranda, pues no perdemos la ocasión de presentarnos, acudir, ir, y luego, pues bueno, dentro de Miranda, evidentemente, a todo lo que el excelentísimo ayuntamiento nos pida y os reclame. Cuando todo esto pase, porque en algún momento eso ocurrirá, todos vamos a estar muy tocados de una u otra manera, pero ¿cómo se mantiene vivo, Rafa, tú como presidente de la Asociación Cuadro Artístico Mirandés, estarás empeñado en mantener viva la asociación para que cuando se pueda volver a la actividad, pues estéis todos a una, ¿no? Pues mira, te voy a ser sincero, cuando se, y vuelvo a utilizar las mismas palabras, cuando se medio abrieron los cielos y nos dijeron que podíamos ir a actuar, evidentemente lo primero que hicimos fue una reunión con la gente. Entonces había gente que, pues bueno, tenía miedo, es muy lógico, y dijo, no, conmigo lo siento mucho, no contéis porque yo no voy a actuar.
Entonces, bueno, en principio tuvimos que rehacer un poco el tema de participación y luego, sobre todo, organizar muy bien el tema de los ensayos. Nosotros habitualmente ensayamos 4 días a la semana, de 8:30 a 10, más o menos. Bueno, pues cuando salimos todos de trabajar, allí vamos a dar lo que mejor tenemos de sí, ¿no? De cada uno. Sirve un poco de terapia, pues bueno, pues te obligas de la jornada de trabajo, ves caras nuevas, charlas un poco, intercambias opiniones y luego ya, pues eso, ya te pones serio a lo que realmente vas. Claro, los primeros días eran de mucha más euforia porque, pues bueno, es volver a retomar aquello que tanto te gusta y que haces con tanto cariño. A medida que iba avanzando y que las noticias iban empeorando, pues bueno, los ánimos van decayendo. Luego también los problemas que hemos tenido cada uno en nuestros trabajos, que también influye, ¿no? A la hora de ir y decir con qué cara me presento yo cuando en las empresas, por ejemplo, estaba planeando el tema de los ERTEs. Ha habido familiares de componentes, pues bueno, que el bicho les ha atacado. Entonces las cosas se van poniendo cada vez más duras. Pero bueno, con eso y con todo teníamos la ilusión de seguir, de decir, bueno, oye, ya que Diputación ha confiado, entre comillas, en nosotros, no vamos a defraudar nosotros a la Diputación, ¿no? Y vamos a ir a Burgos con lo mejor que tenemos, con lo mejor que sabemos y con todo lo que llevamos dentro. Rafa, nos quedamos sin tiempo, pero quiero sacarte un compromiso. Cuando todo esto pase y volváis a la actividad, quiero que nos llames para que también lo podamos contar, porque no nos vamos a quedar solo con lo malo. Habrá un día en el que podamos dar buenas noticias y queremos compartirlo con vosotros. Nos ha costado mucho tener esta conversación por motivos básicamente técnicos, pero eso la próxima vez no nos va a pasar y será para contar cosas buenas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Neca. Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto. En 8 Magazine nos queda todavía pendiente conocer la previsión meteorológica. Nos espera un fin de semana un poco más largo de lo normal. Vamos a conocer qué nos depara el tiempo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una jornada soleada para mañana sábado. Las precipitaciones llegarán a partir del lunes. Lo detallamos. Cielo despejado en el norte de la provincia, donde suben las temperaturas. Hasta 20 grados se alcanzarán en Villarcayo. La mínima será de 7. Sábado soleado también en Miranda, donde los termómetros se moverán entre los 23 grados de máxima y los 5 de mínima. Mañana podremos encontrar nubosidad baja en la meseta primeras horas del día, que puede ocasionar brumas y nieblas. Al final de la jornada aumentarán los intervalos de nubes altas y soplará viento flojo variable, fijándose la componente suroeste. Cielos despejados en general en la provincia, con valores suaves como los 17 grados de Melgar o Villadiego y los 19 que se alcanzarán en Lerma. Panorama similar en la Ribera. 19 grados de máxima se alcanzarán en Aranda, donde la mínima será de 3. Cielo despejado también en la Sierra. En Salas de los Infantes los termómetros van a marcar 19 grados de máxima, la mínima será de 6. En la capital, cielo despejado durante toda la jornada, con nubes altas al final del día y valores entre los 19 grados de máxima y los 3 de mínima. La nubosidad se incrementa en los próximos días. El domingo tendremos cielo muy nuboso, igual que el lunes, cuando empezarán las precipitaciones en la segunda mitad de la jornada, que serán más abundantes el martes. Y a partir del lunes pues llegan las nubes y las precipitaciones, así que disfruten mucho del fin de semana. Volvemos a encontrarnos aquí a las 4:30 el martes. El lunes mis compañeros de Deportes y No Solo Fútbol, y el martes a las 4:30 8 Magazine. Hasta entonces, gracias por su compañía.